Bienvenidos al capítulo número 30 de Proyecto Chachalaca. Estos los tres hervores de la comida salvadoreña. Estamos con Yari Canacas y Rubén Guerra. ¿Qué te pareció el Proyecto Chachalaca, Yari? No, me parece que es una oportunidad súper chiva. Mira, tanto de las personas que lo escuchan y de ustedes de darle voz a un montón de cosas que están como escondidas de acá del país y que, o sea, de verdad necesitan que más personas estén como al tanto de lo que está sucediendo como alrededor de estos temas, vea, ya sea de los orígenes o de la historia o de algo del país que no tenga que ver con la mala fama que tenemos afuera, sino que rescatar como las cosas chivas que tenemos. Ok, Rubén. Fíjate que creo que realmente me voy como bien impresionado por el hecho de que siempre el que más termina aprendiendo aquí es uno mismo. O sea, yo creo que me voy con otro montón ya de técnicas, pensamientos. O sea, no hemos cocinado nada, no hemos hablado de ninguna receta, pero las cosas que hemos hablado sí te dan como una noción más general del procedimiento, de la tradición y del sabor de la comida como tal. Me voy como con un concepto más armado. Creo que eso ahora se preguntan cuál es la gastronomía salvadoreña y ya tengo más herramientas para defenderme, definitivamente. Eso era lo que iba a decir yo y que salí con hambre también del capítulo. Sí, totalmente. No, la verdad es que fue un viaje muy interesante desde aspectos precolombinos, la colonia y en la actualidad de cómo nos estamos comportando nosotros respecto a la cocina salvadoreña. Y bueno, vamos a ver en este capítulo elementos como los pop-up en El Salvador, que son algo muy interesante y que valdría la pena seguirles la pista. Así que esperamos que disfruten tanto este capítulo como nosotros. Comenzamos. Bienvenidos al capítulo número 30 de Proyecto Chachalaca. En este capítulo vamos a hablar sobre la gastronomía salvadoreña. En este capítulo nos acompaña Yadari Canacas y Rubén Guerra. ¿Qué tal, Yadari? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Pues fíjate que he mentalizado que ya cené, pero que estoy seguro que al final de este podcast me va a volver a dar hambre. Es muy probable, es muy Así que probable. si no han desayunado, pues también póngale pausa o vayan encargando ya las pupusas para que al final del podcast ya puedan desayunar. ¿Ve? Sí, por favor, háganse ese favor ahorita. Bueno, Yadari, vamos ahorita aquí en abril. ¿Cómo te va tratando el año? Yo diría que bien. Y más si es de comida, por el momento estoy satisfecha de un montón de cosas de comida. Ok. ¿Y a ti, Rubén, cómo te está yendo? Pues fíjate que después de la Semana Santa ya digamos sufriendo un poquito menos, porque personalmente a mí no me gustan los pitos en frijoles y mi mamá todo este tiempo no sé cómo le ha hecho, pero sigue sacando pitos para hacer los frijoles, entonces ya voy a comenzar a comer yo frijoles sin pitos por fin otra vez. Así que creo que ya comienza una buena época para mí. Que yo de Semana Santa, yo siempre le he dicho a uno, es que de vacaciones uno necesita vacaciones a veces porque las agarra muy en serio. Pero bueno, comenzamos entonces con este capítulo. Muy bien. ¿Quién es Yadari Canacas? Ay, pues yo solo me podría definir justamente por este capítulo como una apasionada de la cocina y en específico de la cocina salvadoreña. Porque qué rico comer el montón de cosas que tiene El Salvador para ofrecer. O sea, sí, las pupusitas estamos bien, pero hay otro montón de cosas que definitivamente tienen que salir a la luz, los tienen que conocer y, no sé, igual que yo quizás, como enamorarme un montón de los sabores y de sabores que a veces uno no se imagina o que piensa que, digamos, están en otros países o que otros países tienen mejor cosas que nosotros y definitivamente no es así. O sea, en cada país hay algo rico que probar y aquí también hay cosas súper ricas que probar. Ok, ok, muy bien. Y bueno, ¿cómo comenzaste a introducirte en este mundo de la cocina? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo te trajo? Pues por mucha curiosidad. Primero, porque empecé cocinando muy chiquita, em, porque no me gustaba, o más bien porque quería encontrar la manera de disfrutar cada momento de la comida, el desayuno, el almuerzo o la cena. Porque
había como muchas temporadas en las que pasaba con mis abuelitas y, o sea, las abuelitas tienen este toque mágico con la comida que todo lo sentí rico, ¿verdad? Definitivamente. Entonces yo decía, como ellas pueden lograr, o sea, de algo con 2 ingredientes nada más, algo tan rico. Y entonces era como esa necesidad de buscar quizás como seguir comiendo y seguir como sintiéndome bien, digamos. Porque yo siempre digo que la comida al final es como una especie de abrazo, ¿verdad? Porque, o sea, lo sentís. Y yo decía, o sea, si mis abuelitas pueden, entonces, en mi casa, ¿qué hago yo? Si no tengo a mis abuelitas ahí todos los días. Entonces empezaba, ¿verdad? Y yo decía, bueno, si en mi casa hay huevitos siempre, hay frijolitos siempre, o hay estas cosas siempre, entonces, ¿qué puedo sacar yo de acá, ¿verdad? Y era como, bueno, a inventar, primero inventando, después buscando recetas, tratando de hacerlas. Y eso estoy hablando que quizás tenía como que unos 8 o 9 años, así haciendo cosas, primero cosas en frío, o sea, no tocar la cocina, sino que era como, bueno, toca la merienda, a la manzana, ¿qué le puedo hacer de diferente para sentirla rica, ¿verdad? Y ahí era la experimentación de un montón de cosas. Entonces, esa, digamos, como la curiosidad siempre por la cocina, me enfocó a que ya cuando estaba como en mi carrera, ¿verdad? Pensando qué iba a hacer con la tesis, ya en la U. Entonces dije, como esto de la cocina me puede ayudar a mí, o sea, porque es algo que me gusta un montón, a divertirme en la tesis, porque todo el mundo lo pone como algo que te va a estresar, y así, vean. Entonces dije, bueno, si combino esas 2 cosas, capaz y sí me gusta. Y en efecto, o sea, fue, ¿por qué no hacer una investigación de todo lo que existe en el país? Porque yo estaba segura que o sea, que no solo es como las pupusas, sino que más hay. Y todo lo que había probado antes, de dónde se origina, cómo se hace y todo esto, vean. Y dije, tiene que haber algún registro de algo. Entonces empecé como esta investigación, pero era full en ese momento como académico, o sea, relajarme y cumplir, digamos, con ese requisito. Ir buscando, Encontrando. Vale. Entonces dije como, bueno, y en esto resultó que encontré como un montón de personas o personas claves que me ayudaron a, como a encontrar, o sea, como más datos y a llenar como de mucha información, o más bien de nutrir, o sea, esta investigación que al principio solo fue como, quiero saber cuáles son los platos típicos tradicionales de todo El Salvador, por ejemplo. O sea, así empezó, pero al final terminó dividiéndose como ya en algo más cronológico de qué pasaba antes con la comida y así, como algo ya más formal. Ok. Y muy bien, dentro de esta investigación, ya nos comentabas un poco antes de encender los micrófonos que tenías un vínculo con esta cocina, digamos que viene del tiempo de la colonia y un poco más atrás el tiempo del precolombino, ¿verdad? ¿Cómo está esa relación que tienes tú? Digamos, bueno, me siento conectada quizás porque por lo mismo que mis abuelitas y las mamás de ellas, como ellas iban como haciendo su propia interpretación de un montón de recetas que ya existen. Y yo decía, si ellas son como capaces de ponerle o de distinguir los sabores, por ejemplo, de una misma planta, pero si está cultivada en X o en Y parte, si ellas logran identificar o tener esa sensibilidad de sabores, entonces si ellas lo tenían, de alguna forma yo también lo sentía, digamos, porque yo sí era como, siempre era como, no compremos las manzanas ahí porque me gustan más De otro de lugar. otro lugar, o me gustan más, por ejemplo, los huevitos que traigo de la casa de mi abuelita que lo que venden en el súper, por ejemplo. Entonces, como ese tipo de cosas, me sentía siempre como, quizás porque me fijo mucho, soy muy observadora con mis abuelitas, entonces decía, quizás yo estoy como adoptando el gusto de ellas. Entonces, digamos que esa conexión siempre existió,
o siempre existe más bien. Y eso siempre como me empuja a que siga yo tanto investigando y experimentando, digamos, cocina. O sea, nunca he tomado clases, solo es de ver y de combinar al final, a ver, de experimentar qué va a pasar con eso. Entonces, digamos que hay una conexión como de las raíces de... Ok. Ok, bueno, ¿y qué encontraste en esta investigación respecto a la cocina precolombina? ¿Qué identificaste? Quizás lo más interesante de eso eran como los tipos de cocciones que existían en ese momento, porque si bien es cierto, era como el centro siempre era el fuego, y de Sí, hecho... mira que yo realmente solo conozco la cocción de microondas y... No, ajá, y es como hay una... Bueno, si alguna vez han ido a Joya de Serem, Sí, sí, sí. hay un diagrama súper chivo de cómo era la cocina precolombina. O sea, en estructura, ¿verdad? Cómo se componía, dónde eran sus partes y eso. Entonces siempre el centro era el fuego y siempre era un círculo. El centro es el fuego y a los alrededores tenían como digamos, los recipientes donde almacenaban, donde hacían las preparaciones. O sea, sí estaba como dividido. O sea, así como conocemos nuestro estante de la cocina, digamos, donde está la tabla de cortar, el para preparar y así. O sea, igual la cocina precolombina tenía como... Entonces era como una especie de alacena alrededor del fuego. Sí. O sea, no, como una especie de preparación, porque la alacena estaba aparte. O sea, el almacenamiento, Sí, digamos, el que estaba almacenamiento de la aparte. comida estaba aparte. Ajá, pero la cocina, lo interesante es que el círculo, digamos, tenía como, no sé si al final se relacionaba bastante también como con el clima, como con la entrada de luz y etcétera, porque digamos, tenía como solo una entrada de luz y ahí era donde hacían las preparaciones de, como para cortar, alinear y así, donde Ya. hacían como... Luego estaban las otras donde hacían como las fermentaciones o la combinación, vea, como de ingredientes. Entonces ahí es donde estaban como otras cosas. Luego están como donde están como las vasijas, en donde van, no sé, como guardando, ya sea como ingredientes para hacer las especies o algo que hiciera como funcionar como todo el circuito de la cocina antes de llevarlo al fuego, vean. Al fuego. Ajá, entonces, y eso también, eso que se encontró ahí en Joya de Serén, digamos que es como un modo deck, y también hay otros descubrimientos en otras partes del país, pero digamos que o sea, lo interesante es saber que no solamente usaban el fuego, de decir, vamos a hervir las cosas, vamos a asar las cosas, sino que hay un montón de maneras Preparación. de preparación. Mira, respecto a eso yo tengo una pregunta. Fíjate que, bueno, en otros podcasts nosotros ya hemos hablado acá del idioma náhuatl y todo lo demás, pero yo conozco en náhuatl la palabra para asar, para hervir, para cortar, para tostar, etcétera, pero yo nunca he oído la palabra en náhuatl para freír. Entonces te quiero preguntar, no sé si hay como alguna evidencia de comida frita o de frituras específicamente. No, en lo precolombino no. Sí, porque el aceite Porque- es una cosa que vino después. Ajá, eso vino después. Y de hecho, vaya, la grasa, como la conocemos para cocinar, o sea, fue importación. Y al fijarse de que, digamos, los señores, porque así le llamaban, digamos, los pueblos indígenas a los españoles que vinieron, cuando ellos se fijaron que sí utilizaban aceites para hacer diferentes tipos de cocina, empezaron ellos también a buscar como los tipos de grasa. O sea, las grasas ellos lo ocupaban para otras cosas, no Ah, para es como cocina. algo nuevo que vino para a la cocina. Ajá, entonces empezaron es como, sí, Esto se puede utilizar utilizar para la porque cocina. me imagino que la grasa, o sea, ya se conocía. Bueno, fíjate que al menos sí en náhuatl yo conozco palabra para grasa como tal, pero me llama la atención que, por ejemplo, a la crema, o sea, al lácteo, ellos le dicen mantega
como la palabra para manteca, que esto también lógicamente vino con los españoles, porque no habían vacas acá, ¿verdad? Pero también la reconocen como tal, como una grasa, pero no tiene un nombre en náhuatl, o sea, al parecer si viene algo de estas grasas añadidas, como la crema, el aceite, etcétera, no formaba parte de su... No, no. O sea, eso sí es, digamos que bien característico de la cocina precolombina, que no existen las frituras, sino que solo los tipos de cocción con fuego, pero digamos está la cocción seca, que es lo que nosotros conocemos como el asado, ¿verdad? Que no es directamente sobre el fuego, sino que hay algo que está antes del fuego, y ya sea que lo ponían aéreo, o sea, colgaban las cosas para que Mira, el calor llegara. Almacenar la grasa. Sí. Por eso que no se podía reutilizar. Vaya, pero fíjate que, por ejemplo, volviendo al tema del náhuatl, pero creo que se viene a colación, es la palabra pucti, significa ahumado. Entonces, si vos decís chile, se dice chile, ya sabes, ¿no? Entonces, chilpucti, chile ahumado, chipotle, de ahí viene la palabra, porque son los chiles que se ponían en las cocinas para que se secaran con el humo, ¿verdad? Que este proceso también he visto que se ocupa mucho para las carnes, la carne seca o la carne oreada, que decimos nosotros. Todavía. Ajá, digamos, esa es otra cosa. La carne en lo precolombino, digamos, no es así como lo conocemos nosotros ahorita, que los cortes de res y etcétera. O sea, eso, la proteína que ellos sacaban era más de vegetales, o sea, que de animalitos. Sí tenían una categoría de animalitos, pero son como animalitos silvestres, digamos. O sea, ahí está como el mapache, como los animalitos tipo roedores o cosas así. Los tacuacines, que son bien populares digamos, en ese sentido. De hecho, algo así, como decías tú, es comidita. Comidita en náhuatl. Ajá. Porque también se reproducen bien fácil, son fáciles de agarrar, entonces era como una proteína fácil, digamos. Ajá, era como, sí, entonces, y cabal tenían como esa categoría nada más, o sea, era como un tipo de proteína, pero, y eran súper sabios al momento de, digamos, elegir como las plantas o los vegetales que iban a utilizar. Y entonces aquí también vienen cosas interesantes porque es como, aquí actualmente decimos, todos aborrecemos los vegetales hervidos, por ejemplo. No, o sea, mira, yo sí, no me lo como, pero la papa sí. Ajá, entonces es como... Bueno, no va a pegar una vegetal, pero bueno. Sí. Es tecnicismo, Rubén, tecnicismo. Perfecto, se lo cenar, pero... No, durante la grabación. Perdón. No, los amigos biólogos nos van a regañar porque Sí. sí, es como... había mucho tubérculo que consumían, o sea, entre eso está la malanga, que la mayor, ahorita creo yo que decir malanga, todo el mundo lo relaciona como si fuera, no sé, como algo de otro país. Como maligno. No, pero fíjate que de hecho la gente consume bastante malanga Y no sabe. y no sabe. Ah, La gente dice, sí, vamos por un té de taco, De taco. por favor. Y es malanga, Ajá. un té de malanga, bicho. Pero es un tipo de malanga. Oh, ok. Sí, porque hay como diferente. Hay diferentes, y de hecho la nativa de aquí del país es un poquito más como rugosita, más, o sea, no es tan firme así como cuando ves un taro. Ah, ok. Ajá, sí, digamos que la consistencia cambia un poquito, pero lo que sí, digamos que es característico del territorio, o sea, de la tierra aquí del país, es que la mayoría de cultivos al final tienen un sabor un poquito más intenso que cualquier otra región. Y probablemente sea por el montón de minerales que hay por la cadena volcánica, puede ser. O también por el tipo de abono que las personas se acostumbraron a crear. O al menos en estos registros, o sea, sí, dentro de la cocina también se podía encontrar como que hacían como una especie de composta y esa composta la ocupaban para los cultivos. Mira, respecto a eso quiero agregar una experiencia personal. Yo estuve en un país de Sudamérica que no voy a decir nombre para no herir susceptibilidades, pero era una región montañosa, bastante lejana del mar. Y a mí me pareció precisamente lo que vos decís, que la comida yo no le sentía sabor. Porque, mira, también me imagino yo que por ser una región metida en medio de los Andes, no tenían tanto acceso a la sal como lo tenemos nosotros aquí en El Salvador. Mira, yo todo
lo sentía súper simple. Pero yo decía, o sea, tiene un poco de lógica que tal vez esta gente hace 100, 200 años, la sal ha de haber sido un bien muy, muy preciado y se lo ponían así, solo enseñado, ¿verdad? Por lo mismo que era muy, muy caro. Entonces, quizás aquí en El Salvador, la intensidad de los alimentos, por lo que decís de los minerales y todo, y el acceso a la sal y a ciertas otras cosas, hace que los sabores sean un poco más fuertes que otros países. Sí, no, y de hecho, digamos, el banano, el plátano, o sea, cultivado aquí, es como de las cosas como más dulces que vas a encontrar y que esa dulzura no la vas a tener o sea, como en otra región. De hecho, fíjate que creo que lo comentábamos en un capítulo anterior, y es que tuve la oportunidad de hablar con un amigo biólogo, y él le decía, mira, no te das cuenta que aquí es bien curioso, ¿verdad? Porque por ejemplo tenemos pajaritos con muchos colores, tenemos también de las culebras más venenosas que hay, tenemos un sinfín de animales muy exóticos en esta región, en este trópico, le digo. Y casualmente también tenemos gente muy violenta, tenemos casos muy curiosos, le decía yo. Y me dice, sí, mira, fíjate que hay una teoría que dice que aquí, como la presión, la humedad, todo esto es como, se traduce como en energía, digamos que afecta a las plantas, pero así como que, por ejemplo, la humedad, la presión atmosférica, imprime digamos que las plantas, en los animales, digamos que un ánimo diferente. Y esto coincide también con el hecho de que tal vez tenemos vegetales con mayor sabor, fruta con mayor intensidad en el sabor también. Y es muy interesante porque coincide este hecho también, otra cosa que se manifiesta con mayor intensidad en esta región. Sí, 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 y también pasa con, digamos, con los ganados o con el cerdito. En la carne de cerdo suele ser algo bien insípido, o la carne de una gallina, por ejemplo, suele ser bien insípida. Pero particularmente si los cerditos son, digamos, como de algo, una granjita más local, o las gallinas son como 100% indias, como te dicen acá, ¿verdad? Porque su crianza, su alimentación es a base de lo que las señoras les preparan y no de algo pues más procesado, ¿verdad? Ajá, entonces los sabores definitivamente son, o sea, son distintos. Y digamos, bueno, a mí me gusta decirle sabor salvaje, en realidad es la palabra Qué chuquilla. bonito, qué bonito. Ajá. Qué bonito. Mira qué bonita forma de decir chuquilla. Ajá. Ajá, porque la chuquilla es eso, o sea, es la concentración de todo el mineral que hay en la carnecita, o en la grasita, o en las capas de piel, ponele, de los animalitos. Es súper diferente o sea, cualquier otra carne o sea, importada de otro lado. Lo difícil es, pues, que obviamente acá sí es difícil mantener, digamos, como un ganado destinado para eso, o es difícil mantener, digamos, gallinas que sí vayan a tener como ese sabor. Pero aún así, por eso estoy como, me gusta un montón o a favor del consumo local, o de decir, comprémosle la gallina a la señora que viene del pueblito tal, porque sí es garantía que el sabor, digamos, va a ser Más intenso. más Fuerte. intenso, o sea, como más. Bueno, mira, y aprovechando que estamos hablando de esto, de los sabores intensos, ya nos comentabas un poco acerca de los vegetales, pero ¿qué tal esto de las especias de aquí? ¿Qué tenemos así como local que digas esto era precolombino y esto era, riquísimo? Digamos como el achiote o los achiotes, que aparte de darle color, o sea, sí, digamos que es como un potencializador de sabores. O como la hojita de laurel. Fíjate que quiero hacer el paréntesis con el achote, perdón. Una vez mi mamá parece que se le ocurrió hacernos enchiladas y simplemente estaba lloviendo, no había achote, entonces digo, las voy a hacer así nomás ¿cómo se llama? Con la masa chele, ¿verdad? Ajá. Mira, y cabal, va sacando como aquellas tortillas cheles, pero, o sea, idealmente cuando vos probás una enchilada, un pastelito, por ejemplo, que lleva el achote, no es como que te destaque un sabor del achote como tal. Pero mira, yo ese día que probé esas enchiladas cheles, o sea, definitivamente fue como, aquí algo le falta, o sea, esto no es así, ¿verdad? O sea, y sabía específicamente que era eso, pero es como ese potenciador de sabor que vos decís. Sí, o sea, es como la pimienta, digamos. Sí, Sí, la sí, pimienta correcto. tiene un sabor, pero su función es potencializar más el sabor de las cosas. La propia sal tiene también
ese efecto, ¿no? Ajá. Entonces, digamos, hay como una serie, ponele, de plantitas nativas. Les voy a deber los nombres, pero les prometo dejarles una lista, porque esas plantitas, por eso mencioné el laurel, porque el laurel entiendo que no es 100% de acá, pero la función es bien similar a este como listadito de plantitas, que prácticamente es sacarle como enaltecer el sabor de lo que se está cocinando, o que la fusión de sabores, si son más cosas si agregas proteínas con vegetales o con frutas, o sea, que la combinación, digamos, que la fusión se dé de forma balanceada. Ok. Ajá, entonces, y que eso esté como... También, obviamente, importa bastante la cantidad que le vayas a poner, ¿verdad? de esto, pero, o sea, su función es esa, y creo que en la actualidad estamos, o la desconocemos o nos asombra, porque nos acostumbramos un montón a lo que ya viene preparado, ¿verdad? Que son los sobrecitos de consomé, los sobrecitos, o las especias que ya es como especies mediterráneas, especies no sé qué. Y vos ya sabes que le va a dar un sabor a algo, ¿verdad? Y que te va a saber rico. Entonces, ese balance de sabores, y también por eso digamos, pone como en jaque a los que quieren iniciar en la cocina, porque es como, pero ¿y yo cómo le voy a dar el sazón? Vea, porque solo te dicen póngale una cucharadita, o te dicen póngale sal al gusto, pero ¿cuál es el gusto? Entonces... Pero mira, y esto de que, bueno, yo lo he escuchado y medio lo he experimentado, pero así como es a ciencia cierta de que conforme te vas acercando a la costa, los platillos son más salados. Sí, lo que pasa es que, bueno, es cuando te dicen es que no tenés desarrollado el gusto, pero hay como un poquito de tecnicismo ahí, digamos, en cuanto a cómo está compuesta nuestra lengua y cómo vamos nosotros desarrollando como el sentido del gusto. Y es que si las preparaciones, desde que estás bien chiquito, la sal está presente y la cantidad de sal es como bien significativa, entonces tu gusto se acostumbra a ese nivel de sal, y obviamente cuando vas creciendo, como vas necesitando como más. Entonces es como necesitas que ese nivel de sal ya para vos ya se convirtió en algo normal. Entonces, para sentirle un gusto diferente o un gustito más, o sea, como algo que vos digas como, ay, sí, eso está como más rico, ¿verdad? O que tu apetito se vaya como abriendo a más. Entonces, van como subiendo como los niveles. Es como el picante. Okay. Cuando empezás a probar picante, el primer picante puede ser nivel 0 y vos estás, pero enchilando un montón. Sí. Pero después vas probando el mismo durante bastante tiempo, probas uno más fuertecito y ya lo sentís más tranquilo. Y así, o sea, es Mira, como... qué curioso esto, porque yo me acuerdo de pequeño, con estos jalapeños en rodajas que te venían en los curtidos de las pupusas. Yo una vez mordí uno por accidente y yo me acuerdo que el dolor que me generó en aquel momento, se me salieron las lágrimas, pero hoy en día, para mí es una cosa sumamente normal, o sea, sí, es sencillo. Porque también vas generando como un registro de todos los sabores. O sea, y eso, o sea, con los olores, los sabores, es como también va funcionando tu memoria y cómo vas, como... Miren, yo antes de que cambiemos de tema, quiero mencionar una cosa, siguiendo con el punto de la sal, que creo que tal vez aquí varias gente que de zona lejos de la costa tal vez me van a secundar. Fíjate que, por ejemplo, también he visto que como ese tema de la sal ha sido bastante importante, no solo para el sabor, sino también como conservante, como mencionaba, o sea, hay muchas cosas que se curan así en sal para que duren, ¿verdad? O sea, las carnes oreadas, los chacalines, los famosos chacalines, porque fíjate que, por ejemplo, yo probé los camarones frescos la primera vez que, o sea, en mi caso, hasta que tenía como 17 años, me parece. Yo nunca había comido camarones frescos, porque en Chalate nunca alcanzaban a llegar en aquel entonces, ya te llevaban puro chacalín. Solo chacalín. Ajá, entonces la sal realmente también tuvo este papel bien de conservante, ¿verdad? Entonces nosotros también se acostumbra. Yo he visto que la gente tiene hasta las conchas, tiende a salar también y dejarlas secar, las carnes, los camarones y quién sabe qué otro montón de cosas más, ¿verdad?
O sea, aparte del sabor, también como conservante. Sí, de hecho, me parece que en algún momento lo habré leído, pero fue gracias a la sal que se pudo llevar o se pudo comenzar a tener viajes más largos con carne acompañando a la tripulación, porque de pronto esto permitía que durara más el producto y se pudiera consumir, porque es importante un consumo balanceado de proteínas, Ajá. porque de pronto, ponele, estás en un barco y vas tanto tiempo, meses, por ejemplo, meses en un viaje, o sea, de todo lo que es planta ya se te murió, o sea, ya no, se te pudrió. Pues fíjate que, por ejemplo, ahora que lo mencionas, mi abuelito menciona que en aquel entonces en Chalate hacían unos que les decían tamal de viaje, que nada más era como un tamal de la pura masa, pero que dentro llevaba huevo duro ya cocido. Pero que la ventaja que tenía ese tamal era que, como era tan hermético de la humedad, estuviera cocido y bien cocido, te duraba casi que 2, 3 días sin necesidad de refrigerarlo, ¿verdad? Entonces, era también como te digo, otro modo de también moverse con comida, Interesante. ¿verdad? Pero esto ya casi no se ve, pues una comida que ya se perdió, dentro de las muchas comidas que ya se están perdiendo aquí en El Salvador. Sí, definitivamente. Y aquí también me gustaría consultarte, porque ya sabemos que cuando comenzó la conquista y pasamos a este periodo de la colonia, viene una transformación gastronómica. Ya nos comentabas tú que de pronto cuando vinieron los españoles y se empezó a utilizar la manteca como parte de la, digamos que, mecánicas para la cocina, ¿qué más cambió en la cocina regional? Quizás como a nivel, bueno, sí, nivel de cocciones, quizás fue como una fusión de lo que ya se venía haciendo con las cosas como más prácticas, así entre comillas, con las herramientas más prácticas que traía como esta cocina un poco más, según los españoles, evolucionada, pero quizás como a nivel de como de utensilio o de manera de manejar, digamos, como los alimentos. Pero cambian porque ellos no solamente trajeron como, bueno, aquí es donde a partir de ahora se va a cocinar, sino que también traían sus propios granos, sus propios, ya decíamos, aceites y un montón de cosas más que no solamente venían de España, sino que venían cosas turcas o venían cosas asiáticas, incluso venían unas cosas de Oceanía, que de Oceanía casi que no hay registro de muchas cosas, pero sí que vienen, digamos, como todo esto a transformar quizás la fusión de los sabores, porque lo precolombino era, o sea, se caracteriza porque lo vegetal con lo vegetal, la proteína con la proteína, y ellos vienen a como a juntar todo en un solo plato, porque digamos, era como más ordenada la comida antes, porque era como para cumplir un objetivo en específico. Es como a los cazadores se les va a dar esto porque necesitan energía para esto. A los niños se les da esto porque necesita esto. Y con la venida o sea, de toda esta gente, prácticamente vino como a, no, o sea, si vamos a hacer, por ejemplo, un grano o el arroz, famoso arroz, eso va a ser para todos. O sea, cambió como el objetivo de comer. Digamos, antes sí cumplía una función y aquí vino a solamente tenés que sentirte satisfecho, ¿vea? Porque es lo que te vamos a dar durante todo el día. Y más que, pues sí, la conquista fue así como Eso es impositivo. lo que haya, Ajá. claro. Entonces, Acostumbrate. exacto. Entonces sí, digamos que cambió el hábito o el objetivo que tenía como la comida. Entonces, sí, digamos, eso se puede ver como de forma así como, qué mala onda, ¿verdad? Vinieron a No, hacer sí, esto. al final de cuentas la conquista fue una imposición Ajá. violenta. Pero también vino como a nutrir lo que, digamos, ahora conocemos y quizás a diversificar un poco más los alimentos o las preparaciones, porque era todo demasiado centralizado o era como muy local. Y entonces esto vino como bueno, esta región tiene esto, pero aquí está lo que nosotros traemos, ¿vea? Entonces vino como a diversificar más, digamos, como la forma de fusionar Digamos que, diferentes sabores. ok, aumentó, digamos que regionalmente la cantidad de platillos a disposición. Ajá.
dentro de tu exploración sobre la comida que se hacía en aquel tiempo, ¿encontraste algo que se hiciera con cacao? Sí. Porque me parece que esto del mole, no sé, o qué es lo que se hacía con cacao. Más que todo era quizás la fermentación, o sea, todo lo según el nivel de fermentación del cacao, así iban sacando como diferentes cosas para consumir, digamos. Sacaban, por ejemplo, el Choco Crispy, después sacaban el Nesquik. Casi. Pero Vale, sí, por ahí. No me veas así, Rubén, por favor. Pero sí, o sea, no, y de hecho el cacao, no, pues sí, no es la semillita que decimos como, ay, que la semillita así negrita, no, sino que sabemos que tiene una pulpa y todo esto, entonces... ¿Cómo se llama esto? El mucílago del cacao. Esta cobertura. ¿Sí? Toda la capita blanca que lo envuelve, digamos. Deliciosa, por cierto. Entonces eso, ellos lo ocupaban para hacer un tipo de alimentación, por ejemplo. Antes que se fermentara, incluso cuando ya se estaba en una fase de fermentación, lo sacaban y dejaban solo las semillitas y a eso también lo ocupaban para hacer otro tipo de preparaciones. Solían ser siempre bebidas porque, digamos, eso era lo que resultaba más fácil después de un proceso como de fermentación. Entonces la mayoría sí eran como bebidas, pero lo usaban para hacer algo bien como ceremonioso. O sea, era como bueno, voy a decir la palabra, no son sacerdotes, pero sí alguien que tenía como muchas conexiones con, digamos, con la tierra y con todo esto. Entonces sí consumía, digamos, como todo este tipo de bebidas para sentirse como más conectado. Eran como chamanes, porque los chamanes utilizaban este tipo de bebidas especiales que los llevaban a un punto de trance, por así decirlo. Entonces, digamos que el cacao siempre fue visto como algo más ceremonioso, o sea, todo lo que sacaban como de ahí. Y también creo que tiene mucho que ver por el sabor, definitivamente, porque es algo bien característico y que no lo sacaban como de otra planta o de otro vegetal, o sea, no, solo no lo sacaban. Entonces, quizás por eso se convirtió como en algo como más como de estatus, ¿verdad? Como de, el cacao no va a servir para eso. Pero sí, digamos, aprovechaban como toda la transición. Y el chocolate, así como lo conocemos, eso sí, ya, digamos que en este proceso de conquista fue que empezaron a procesarlo ya como más o menos que lo vamos conociendo a nosotros. Ajá, algo así, como ya más como de un consumo más de postre. Más, como de postre, porque ya le agregaron azúcar y leche. Sí, que prácticamente se lo vuelve una barra de chocolate. Ajá. Ok. Bueno, mira, y con esto de tu investigación, ¿encontraste alguna, digamos que, intento de rescatar la comida salvadoreña? ¿Encontraste algún otro proyecto, otra gente que estuviera en esto? ¿Qué encontraste? Sí, definitivamente quedé asombrada. Porque según yo solo iba a encontrar como lo que en nuestros libros de sociales siempre nos han dicho, ¿verdad? Que el maíz, que cómo es la nixtamalización y cómo eso vino a cambiar, ¿verdad? Y todas estas cuestiones. Pero en realidad hay mucha documentación, o sea, de verdad, pueden ir al museo, en una, y solicitar cualquier tipo de libro que te hable sobre algo gastronómico del país, y ahí amablemente, de verdad, o sea, sí hay como información. Lo que pasa es que como no tenemos, o quizás a nosotros no se nos enseña como una forma, digamos, quizás como empírica o académica de cómo buscar algo que te interesa un montón. O sea, porque siempre es como, bueno, ¿y qué busco primero? O sea, no hay un índice, no hay nada que te diga como, de aquí tenés que empezar, ¿verdad? Entonces sí me di cuenta que hay un montón de documentación, investigaciones que, o sea, sí te das a la tarea y vas y te sentás y lees todo eso. O sea, cada cosa que vas leyendo, o sea, es como se te va abriendo un mundo nuevo totalmente. Porque
un montón de gente muy interesada. Y de hecho hay un investigador alemán que vino a radicar aquí a El Salvador un montón de años y tiene quizás como unos sus 5 libros que te hablan solamente de cosas que tengan que ver con la gastronomía de El Salvador. O sea, y vos decís, bueno, ¿y esta persona por qué está interesada en esto? Y en realidad, o sea, hay un montón de datos, digamos, toda la exploración que hay en Morelia de Serén también es súper interesante porque ahí es donde hay más, digamos, como vestigios. Sí, yo tengo una pregunta de o sea, me imagino que tal vez de repente estos libros no era un recetario como tal, sino que una documentación de eso, pero ¿viste como algún plato que te llamaba la atención, que vos dijeras como, ¿y por qué es que esto se ha perdido? O algo que vos dijeras como, qué rico se oye. Sí, así como, digamos, chocolate con, o sea, chocolate con loroco, una cosa así. No, ¿sabes? Lo que me dejó, sí, de hecho, por eso mencionaba lo del cacao, porque a mí lo que me dejó impresionada es las diferentes preparaciones o atoles, digamos, que podían sacar del proceso de la fermentación del cacao. Y Rubén, rapidito, ¿atón? At es agua y ul es ulinilla es el verbo menear. Ah, ok, ok. Agua meneada. Ajá. Gracias por la traducción. Entonces, la que sí me dejó como, o sea, ¿cómo hacen? Porque mira, entendí, porque tampoco no son como no es un recetario, sino que es como que te describe qué era lo que están comiendo. Entonces decía que era como una especie de, como que habían machacado algo, o sea, que era como la pulpa esto del cacao, que tenía unos chiles, o sea, picantes, así nativos de la región, y que le habían puesto como ave, pero porque ellos decían como, pero se entendía como que era alguna parte de la ave, pero son quizás como no sé si las vísceras o lo que conocemos como la gallinita, como la molleja y como todas esas cosas. Ok. Entonces eso era como una preparación, siempre también algo de la ceremonia, no es como consumo así. Pero me dejaba impactada porque yo decía, ¿cómo vas a ver? O sea, ¿cuál es el sabor de eso? Porque yo me lo puedo imaginar. Porque están hablando como la pulpa del cacao, que es como medio dulzona. Sí, Más el es chile riquísima. y más con el sabor del picante, más el sabor El sabor que es pollo. todo como, pero es como o sea, sí, como una víscera, pero entonces como ese sabor como hierroso, ¿vea? O sea, Sí, como eso. ferroso, ajá. Ajá, entonces era como ese tipo de preparaciones. Guacala, qué rico es. No, y fíjate que ahora que decís, por ejemplo, ese tema del sabor ferroso, quizás me voy a salir un poquito del tema, pero una vez un amigo que no vive aquí, él es extranjero, no vive acá y nunca ha venido, pero yo le mencioné algo del aguaste y él me quedó, ¿ya qué sabe eso? Y yo me quedé como, mira, o sea, y anduve encuestando como a todo mundo, como, mira, ¿a qué sabe el aguaste? Explícame vos, ajá. Y entonces alguien me dijo, mira, es que lo único que te puedo decir es que tiene un sabor como ferroso, me dijo. Y yo dije, bueno, quizás entre todo es como lo más acercado que me han dicho, pero aún así dista mucho del sabor real de la aguaste, porque es una cosa que no se puede describir. O sea, no puedes describir un sabor. Qué curioso, porque para mí el sabor del aguaste es como un sabor acartonado. Sí, yo diría algo así como sabor, no es que haya comido tierra, pero tiene como cierto sabor a mineral, eso diría yo. Sí, un sabor como mineral, pero precisamente ese tipo de sabores indescriptibles es lo que básicamente se ha perdido, porque por ejemplo con el aguaste, a saber qué cosas nomás han quedado ya en el olvido. No, y el aguaste original, digamos, o al menos el que me explicaba mi abuelita, es que primero era una piedra especial para moler todo tipo de semillas. O sea, no es como el molcajete, así como el mexicano que Que le metes café, le metes pimienta, le metes... Ajá. Y está el otro que es donde suelen hacer como los frijoles de todos y las harinas, que es como más alargadito. Para las semillas tenían algo similar, pero la piedra con la que los movían no es alargada, sino que es redondita. Y los movimientos son así como que estuvieras Girando, ¿no? girándola, rotando, como sacándole jugo a una naranja en un exprimidor, por ejemplo. Algo así. O sea, la piedra y la redondito. Y eso es solamente para las semillas. O sea, no es
porque, ajá, me decía, y la piedra de las semillas también te servía como de alguna forma, también le daba sabor, y por eso es que se sentía diferente las semillas. Y me dice el alguaste que venden ahorita o que te venden en el súper, o sea, ese no es alguaste, ese es una combinación o es una base de, porque al final el alguaste lo combinan con otras semillas y con harina para que abunde, o sea, ¿ya? Porque si solo sacas la semilla de morro tal cual, o sea, te sale un... Sí, ahí te agarra la sombra de Ajá. Cristo muriendo de eso. Ajá, entonces por eso, mira, y fíjate que sí, hay señoras, todavía aún en los mercados hay señoras que te dicen, mire, este es alguaste puro. Este es puro, me dice, porque este no tiene harina y se nota. Eso lo era la con la uña así, de verdad. Ajá, Qué y se terrible. nota y obviamente te lo venden más caro, ¿vea? Porque se te dicen como, no, este no es molido esto no es de molino, este es de así, de piedra. No es de molino, es de piedra. Esta es de la que dejó Anastasio Aquino viendo fuera. No, hombre, pero qué interesante que de pronto tenías toda una línea de cocina Black and Decker basada en piedra. para- No, fíjate que en serio, o sea, regresar a eso podría ser interesante, o sea, y de hecho es como, porque sí, o sea, definitivamente las trituradoras no es lo mío, pero, pero sí, o sea, incluso las semillas, digamos, también es un proceso que se ha perdido un montón porque hay un montón de semillas que te sirven para un montón de cosas. Aquí al final solo nos hemos quedado a nivel medicinal, digamos, que las señoras se preparan no sé qué con semilla de no sé qué y ya te lo dan. ¿Verdad? Pero en realidad la semilla también es algo que le puede dar sazón a la comida. O sea, vos le pones tu marañón, las semillas de marañón a unos camaroncitos así sofritos. Eso queda delicioso y sabes, y al final estás usando una técnica de cocina que perfectamente o sea, es salvadoreña, ¿verdad? Es como combinar ese tipo de cosas o no que vas a moler la semilla, pues, pero la fusión de sabores o buscar esa fusión de sabores. Y Sí. fíjate que respecto a eso también me gustaría agregar, por ejemplo, la gran cantidad de hojas que hay también que le dan sabor, como por ejemplo hablábamos al inicio del podcast del chipilín, ¿verdad? Que hay como diferentes tipos de chipilín incluso. En náhuatl, bueno, la palabra es quilit, pero nosotros en Charate, por ejemplo, tenemos uno que le decimos quilete, que es parecido, hay otro que se llama guate, pero estos quilit en náhuatl son como una familia de hojas que se pueden comer, pero no es solo el chipilín, sino que son como varios, por así decirlo. Que de hecho el loroco cae dentro de esa categoría también, que se le dice masaguili, ¿verdad? Que también es un sabor bien fuerte, bien... O sea, que tiene una gran presencia en la comida, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Y ponerle que el oroco es amado por unos, odiados por otros. Sí, por eso, porque tiene un sabor, o sea, pasa lo mismo que la sal. Si vos si ese sabor desde chiquito no está registrado, o sea, difícilmente cuando ya crezcas, a no ser que seas un foodie, ¿verdad? Y querrás experimentar todos esos sabores, o sea, o sea, no, es como, no. Fíjate que a mí de pequeño no me gustaba las pupusas de quesillo con loroco, no me gustaban. Ya fue grande que me agarró el gusto por... Pero sí, quizás de pequeño tuve el registro alguna vez de que no me gustaba, pero ya después sí me fue gustando. Porque puede ser que ya probaste cosas como parecidas a ese sabor, entonces ya es como, tu memoria es como así. Sí, de hecho, fíjate que yo ya siento que con la edad que tengo actualmente, ya empiezo a sentirme a maitro porque ya, por ejemplo, vamos a ver, la pacaya, ya logro, sí, sí, eso, tío, El amargor, porque ya tomamos cerveza. ¿Qué te digo? No, No, pero sí, o sea, el amargor, y de hecho, o sea, me pasa con el chocolate, ponerle de chiquita, obviamente hubiera preferido 1000 veces aquel chocolate con leche y un montón de azúcar. Y ahorita yo amo los que tienen 70% chocolate oscuro y, no, súper rico. Entonces, Café sin azúcar. café sin azúcar. sí, Pero es por yo eso, también lo porque vas comparto. desarrollando el gusto y es como hay más, los sabores más intensos ya no te molestan. Y fíjate que también yo creo que hay mucha... Ah, que me volví viejo. No, Así, la verdad, sí. Perdón. Fíjate que también hay muchas flores o muchas cosas de la gastronomía que me he fijado que se comen que también tienen un sabor ya per se amargo.
Llámese, por ejemplo, la flor de cacahuenance, los pitos, la pacaya, o sea, hay como muchas de estas cosas que per se ya son amargas y que forman parte también de esta tradición culinaria y que hayan estado y que la gente se ha acostumbrado, porque por ejemplo, a mi mamá desde chiquito me daba todo este tipo de cosas y siempre me ha gustado, ¿verdad? Pero ese sabor amargo creo que también está como bastante presente en la gastronomía de acá. Ajá, y es como de la intensidad que hablábamos al inicio. O sea, cuando es algo amargo, es amargo. Cuando es algo picante, es picante. Cuando es algo dulce, de verdad es súper dulce. Y sí, digamos, tiene incidencia el clima, tiene incidencia la tierra. Y me pasa mucho, bueno, a mí, fan de los rábanos y del berro. O sea, sí, de verdad, una ensalada con berro, o sea, delicioso. Y es distinto, yo digo, este berro lo han traído de Guatemala. No, No me gusta. no me gusta. Porque el berro para mí tiene que ser algo bien, bien picante. O sea, tiene que picar para saber que es un berro rico. Igual que los rábanos. Pero me explicaban que eso picante es primero por los nutrientes y es cuando estos cultivos están cerquita de los ríos. Entonces, están cerquita de los ríos, el tamaño cambia porque los rábanos son más pequeños, el berro también es más cortito, pero la concentración del sabor es más fuerte. En cambio, cuando ves esos grandes rábanos así, gorditos, y el berro así, que es casi que 1 metro de la rama del berro, el sabor sí tiene, pero no es aquella... Está bien diluido ahí. Y fíjate que también siento que, por ejemplo, lo mismo pasa para el caso de la malanga, y digo en Chalate porque al menos allá es el único lugar donde lo he visto, que la malanga en invierno no se come, porque como hay mucha lluvia y están los chagüitos de la malanga se crece un montón, pero se hace como lechosa y te da picazón en la lengua, o sea. En cambio, en verano, cuando ya tiene varios meses de no llover, como que se concentra y ya no es tan lechosa, o sea, ya es como más sólida, más consistente. Entonces también depende de la época del año que una cosa se puede comer o es más buena o no. Ujú. También eso afecta. Ok. Bien interesante el hecho de que al final también, ¿verdad? Uno no le presta atención a esos hechos. Vámonos a la idea de lo que estás diciendo, de que estas hojas del chipilín, ¿verdad? Que no es el mismo, son 4 tipos diferentes. Son un montón. Sí, son varios. Y bueno, la mayoría, bueno, si me lo preguntas a mí, yo hacía de cuenta que solo era uno. Pero ya incluso decir que va a depender de qué tan cerca esté del río o el lugar donde fue sembrado o la temporada en la que se cosecha, ¿verdad? Es al final, digamos, cosas que se han ido perdiendo, pero qué bueno que de pronto existan como ciertos intentos de conservar estas ideas, estos conocimientos. Y bueno, para ir cambiando un poco de tema, me gustaría preguntarte sobre tu opinión. ¿La comida salvadoreña está evolucionando? Porque mira, a mí me pasa algo. Me preocupa un poco el hecho de que, como tal, siento que la comida no evoluciona, pero no sale de lo que pueda caber dentro de una pupusa. Y eso me preocupa porque aquí ve que en El Salvador tenemos una cuestión, la zona central y occidental contra la zona oriental, en la que de pronto, uy, no, allá la sirven con salsa negra, pero realmente no se dan cuenta del hecho de que incluso la forma en la que es preparada la pupusa en Oriente es diferente, porque incluso la pupusa es un poco frita a la hora de hacerse en Oriente. En cambio, aquí en San Salvador, si la quieren, si te dicen que es buena es porque echen comal y que... Que es la que tiene menos grasa. Ajá. Ajá. Pero, ¿qué opinas tú? Mira, quizás evolucionando como tal puede ser, es como más de nicho, o sea, bien reducido, digamos, como el salvadoreño interesado en qué más hay de la comida salvadoreña. Pero así como en general, quizás digamos que de cierta forma hay un estancamiento y también estancamiento a nivel cultural porque no hay como mayores fuentes o no se diversifica como digamos este tema, sino que digamos, vaya, llegó a mí porque pues sí, me gusta un montón, pero a alguien que solamente, o sea, su objetivo es pues sí alimentarse porque hay que comer, pero que los sabores, digamos, es como toda su vida ha comido lo mismo, entonces ni no se ha interesado en saber qué más o explorar más. Digamos que sí, al menos yo sí veo que hay como un estancamiento de no
como quizás no querer presumir las cosas ricas que hay en el país. Pero esto también viene radicado desde la misma desconocimiento. Porque es como, yo no presumo algo que no conozco. Entonces, Que no me identifico. Ajá. Entonces, es como hay falta de identificación gastronómica, así masiva, ¿vea? Que toda la gente, o sea, sepa. Entonces, eso sí, digamos que hay estancamiento pero también puedo decir que hay intentos, y para mí son intentos chivos, de querer como rescatar como esto, ponerle. Hay varios cocineros interesados y que de repente se nota que hacen investigaciones y que tratan como de explorar un poco más. O sea, la cocina de las abuelas, por ejemplo, que ahí viene como, ese podría ser como un aprovechamiento bien interesante, como a partir de la nostalgia de querer sentir un sabor que tenés un montón de años de no probar. O sea, ¿dónde lo buscas? Y ahí es como, decís como, no, pero quizás tengo que ir al pueblito tal A conocerlo, ¿no? conocer ese sabor, porque eso así era como mi abuelita lo hacía, por ejemplo. Entonces, esa como apertura o exploración o así, o sea, sí, falta mucho, digamos, como camino. Mira cómo funciona esto. De pronto, vivís aquí en San Salvador, por ejemplo, y vas a ir hasta allá, Huayú, a la feria gastronómica. ¿Y qué es lo que busca la gente? Por ejemplo, busca salchicha argentina o salchicha en empanada. O no se pasa o sea, vas de aquí hasta allá, te comes que tus 2 horas y media en viaje, te costó encontrar parqueo porque de pronto llegas y no hay, y vas a pedir algo que puedes conseguir aquí y no buscas algo que sea propio de allá. Y yo creo que de ahí la propia visión de qué es lo que andamos buscando a la hora de hacer turismo empieza a fallarnos, fíjate. Yo pienso eso. Pero fíjate que también es como la visión local, porque imagínate, si si toda la ruta de las flores se pusiera como así, en objetivo de decir, vaya, en Huayúa tales y tales son los platillos que sí o sí tenés que ir a probar porque solo ahí los vas a probar. El tenquique, por ejemplo, que tanto que abunda en esa Sí, o sea, sí. súper rico y yo lo he visto solamente en esa parte del país. No has probado. Riquísimo. Es que yo he ido a buscar, he preguntado a toda la gente que dice que está metida en este mundo del café. Pero es que el tenquique solo te sale como en finales de septiembre, octubre. Es que algo así como el motate, que te dura como 15 días la cosecha. O sea, es una sola que tenés que ir a depredarlo así. Sí, rapidito. Y de hecho, esto es un hongo, para quien nos está escuchando, es un hongo que se da puntualmente en el árbol que se utiliza para dar sombra al café. ¿Tú sabes qué árbol es este? Creo que es el huachiquilín. El guachipillín, no estoy correcto. Es el único, por lo menos que yo sé, el único árbol que hace simbiosis con este hongo y produce este cuerpo, o digamos, esta carne de hongo que se puede consumir, que es conocido como tenquique. Pero bien interesante. Adelante, por favor. No, y eso, súper, súper rico. Y imagínate o sea, si nosotros supiéramos las temporalidades, o sea, si localmente hubiera como iniciativas, ponerle decir, vaya, de este mes a este mes, o sea, van a poder encontrar ese tipo de cosas. Porque, o sea, turismo local hay un montón. O sea, vos siempre vas a los pueblitos, pero pues sí, terminas como, pidamos los típicos, así, vea. Fíjate que Así, vea. Sí, o eso, por ejemplo, a mí me da un poco de cosa eso de ir al Puerto de la Libertad y terminar comiendo en una, ¿cómo se llama? En una burger, correcto, y no que fíjate que, por ejemplo, quiero destacar el caso de una amiga, saludo a Arlene, por cierto. Ella es chilena, está casada con alguien de acá. Y mira, ella desde que vino la primera vez a El Salvador, que vino como en junio, le dieron semillas de paterna. Y la maje quedó traumada con las semillas de paterna. Mira, le encanta. Y sabes que ella las agarra, las cuece, les echa aceite de oliva y no sé qué. Y se las come así como que, o sea, pero ¿cómo pensar por semillas de paterna con aceite de oliva? Es como... No, yo estoy abierto a probar. Fíjate que sí, no, pero eso te quiero decir, o sea, que una cosa, y ella, como yo he visto, bueno, ella vio que yo conozco esas cosas de plantas, me comentaba eso, ¿cuándo es que salen? Y yo, en junio, para su cumpleaños, ella enloquece con eso, o sea, le encantan, pero es algo de que a veces la gente tiene como este desconocimiento de ciertas cosas que se pueden hacer con un ingrediente que está para 3, 4 semanas y el año. Y por las temporalidades, sí, porque ponerle, vaya, con el mango es otro universo totalmente. Igual pasa con las temporalidades. Ponerle,
en tales meses va a ser más dulce, en tales meses es mejor comérselo verde, en tales meses no sé qué. Pero ese conocimiento no es de dominio público. Sí. Entonces, O fíjate que, por ejemplo, ahorita en las zonas calientes tenemos el motate, que es, bueno, creo que en Oriente le dicen muta o mota, algo así. Pero es como la flor de la es antes de lo de la flor de la piñuela. Entonces es como escribirte, es como el cogollo Sí, sí. y tiene un sabor, o sea, al final de cuentas, bien vegetal, pero mira, solo eso, así frito, nada más. O con huevo, por ejemplo, en la sopa. Mi mamá hace sopa de motate, por ejemplo, que lo hace como frito y los calza. Y puede hacer una sopa que es como a base de harinas, con tomate, no sé qué le echa ella. Pero verás qué rico queda. Pero es una cosa que solo una temporada de 2 o 3 semanas al año y se acabó. Entonces, este tipo de temporalidades también a veces estamos deseando que haya una cosa, pero ya pasó la época, sino que estamos en otra. Entonces, ese mismo desconocimiento a veces hace también que se pierda la oportunidad de aprovechar platos gastronómicos bien específicos. Sí, se pierde esa oportunidad, no prestamos atención y cuando vamos a ver a un lugar que pudiéramos tener, digamos que esas peculiaridades gastronómicas, por favor, denme uno de carne asada con chirimol. ¿Y es chirimol o chimol? Mira, bueno, al menos si vamos a la raíz etimológica y quizá un poco más, menos elaborada, en el náhuatl chile es chile y mul es como Molido, o salsa o molido, o sea, un molido de chile, o sea, así sería Chimul. chimul, ajá. Pero posteriormente tuvieron que ir agregando, quitando cosas, sacaron el chile, dejaron el tomate, y ahora resulta ser lo que ya es, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que vendría esa palabra. el chimul. el chimol. Pero sí es, bueno, pero es que también son las deformaciones de cómo, y de la pronunciación de acuerdo a las regiones también. Porque ponerle, si en unos las R son más marcadas, entonces siempre al chir, o sea, le vas metiendo, ve, ahí como o si la S es más marcada, entonces, y ahí se va como deformando, pero en realidad, diría que, o sea, el chimol tiene diferentes formas de hacerse, ajá, o sea, no es como que porque este va cocido se va a llamar diferente, sino que es solamente la deformación del nombre, pero creería que, porque siempre veo que hay como dilema o pelea con eso. De hecho, mientras estábamos preparando este capítulo, Rubén me dijo, mira, si vuelves a decir eso de frente, me voy. Con la R, Sí, me voy. chirumol o chirimol. Ok, bueno, y este tema también me ha parecido muy interesante cuando estábamos preparando este capítulo. Yo no estaba tan al tanto de que esto sucediera aquí. Alguna vez lo habré visto en un documental de Vice en el que se engañó a mucha gente respecto a este tipo de negocios, pero es de los pop-up en El Salvador, que son como una especie de negocio que se da de forma, no sé si decir negocio, pero podríamos decir cocinas que se dan de forma temporal, con el objetivo de hacer una propuesta gastronómica. Sí, y esos son de los intentos que me gustan un montón, ¿sabes? Porque es como una manera de rescatar, enaldeciendo la cocina con mucha investigación ya sea aquí, local salvadoreña, o mezclada con otros orígenes o con otras cocinas, pero que tiene, o sea, que se caracterizan por eso, por que lo importante del plato es el sabor y la fusión de sabor y la sensación, o sea, lo que vos vas a experimentar en tu gusto y no con el objetivo de un plato bien enorme que te va a saciar el hambre, vea, sino que es como disfrutar los sabores. Entonces, este tipo de cocinas que al final terminan siendo así como nómadas porque solamente nacen una temporada o se van acomodando de acuerdo a las temporadas o de repente van surgiendo como invitados en X, Y restaurantes y así, vean. Pero son estos cocineros que tienen de verdad esa pasión, eh, de buscar el sabor y sobre todo el sabor originario o el sabor que mejor representa sus raíces, vean. Entonces, me parece que los intentos que han habido acá, o sea, quisiera, ¿verdad? que fueran como más y más frecuentes, pero también sucede lo mismo, que al final se terminan quedando como en algo de nicho, como algo de, a los foodies o alguien como más relacionado a esos temas,
Pero sí, son como un súper, súper buen intento. Y ¿No sentís que dentro de estas propuestas del pop-up pudiera existir? Porque yo siento que está vinculado a la evolución gastronómica de El Salvador. Pienso que, como te digo, yo no sabía que aquí sucedía esto, pero de pronto, hoy que ya tomo conciencia sobre este hecho, a mí, de hecho, voy a andar buscando en redes sociales de esto, porque sí pienso que a través de estas, digamos que propuestas culinarias alternativas o experimentales, pudiera encontrarse algo nuevo. Porque, vuelvo a decirlo, es que a mí me preocupa que de pronto la gente primero se está volviendo bien conservadores con respecto a lo que es la pupusa. No, es que la pupusa no puede ser de esto, la pupusa no puede ser de lo otro. Así como que la gente se pone a decir, no, es que la pizza no debe de llevar piña y todo eso. Y pues si es algo que les gusta, pues es cosa de ellos, pues, o sea... Pero con la pupusa estamos llegando a un punto en el que, por ejemplo, Oriente prácticamente está dispuesto a separarse de El Salvador por poder conservar sus recetas de cocina y echarle salsa negra a las pupusas, pero tienen todo su derecho y hablando culturalmente es correcto que seamos diferentes en esa medida. Y fíjate que de hecho, con el tema de las pupusas es una cosa tan popular que así como es de popular, tiene 1 millón de variaciones. Porque, por ejemplo, te mencionaba que de Aguilares para allá, las pupusas revueltas son nada más de frijol con queso. O sea, revueltas de las 3 cosas en Chalate y en el norte, eso son lo que vos la pidas así. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el oriente. Yo he visto como muy común que ellos digan revueltas solo la de queso con chicharrón. Entonces, por ejemplo, ni siquiera estamos homologados. O sea, es que la pupusa es un universo tan grande que no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Sí, o sea, ni los Salvador. Y cabrón, un pupusiverso. sí, pero mira, también este tipo de cocina lo que tiene es que fragmenta los sabores para que vos de verdad experimentes cada uno por separado y juntos. Entonces, lo interesante de esto es que la pupusa al final solamente es, o sea, puede tener una proteína, o puede tener un vegetal, o puede tener una planta, algún tipo de lácteo, o sea, el queso y el maíz, o el arroz, o el plátano, o la yuca, que también hay pupusas de eso. Pero si vos lo ves por separado, al final es como... Es algo que vos siempre, o sea, siempre has comido y lo puedes comer y, o sea, no te molesta comerte un trocito de queso, comerte, no sé, un pedacito de ayote, comerte los frijolitos así solitos, o sea, entonces que exista como este esfuerzo de que volvás otra vez a lo que conoces o lo que te gusta, pero ya con un objetivo de saborear. De saborear, o sea, de verdad sentir, o sea, estos frijolitos fritos que solo los hacen en tu casa porque es el único sabor, o sea, que no los has probado en otra parte, o sea, como ese tipo de cosas, o sea, que hayan intentos o que esta cocina te dé como, te vuelva otra vez, ¿verdad? Como a hacer, a destapar como la memoria. O sea, es como... Es como súper, súper, súper valiosa. Entonces, creería que quizás antes de ponerse a pelear por las pupusas o así, o sea, sería quizás como de ver o de pensar, bueno, así como yo me podría ponerme a pelear con un migueleño por las pupusas, o sea, ¿qué otro tipo de platos hay y qué otro tipo de sabores o cosas yo también podría defender? Entonces... Y si ves ahí, ya te puedes quedar como, sí, pero hay otro tipo, hay otras cosas, por ejemplo, los tamales, los hipoteatoles, todo lo que conocemos como los antojitos típicos. Oh, sí, o sea, sí, claro que sí. Todas esas cosas. De hecho, quiero hacer un pequeño paréntesis y quiero mandar un saludo a este héroe sin capa que se ponía fuera de la Universidad de El Salvador. Era conocido como el Volverriguas, que hacía riguas de queso, de frijol, pero era una mezcla, era como, ¿qué te digo? Yo nunca he visto riguas así en otra parte. Hicieron un sinfín de reportajes a él. Es que mira, por 75 centavos, digamos que ibas haciendo tu almuerzo con eso realmente, pero era riquísimo. Y como paréntesis yo diría
que tal vez es de las pocas veces que yo vi que empezó a evolucionar un poco más la gastronomía salvadoreña. Así que, Walter Riguas, donde quieras que estés, muchas gracias. Sí, pero vaya, imagínate todos estos, o sea, él solamente es un ejemplo de cómo localmente, o sea, podríamos, o sea, creo que la evolución al final a lo que nos toca es como regresar al origen, o sea, a ver qué, o sea, por qué me gusta tanto a mí como este sabor y a dónde lo encuentro, o de dónde surgió, o cómo. Entonces, a nivel, ponerle local, la señora que se pone en la esquina a vender pastelitos, esos pastelitos no van a saber igual que en otro lugar. Entonces, Sí. tener, o al menos apreciar la diferencia que tienen, cosas así bien, que vos podés decir, que son bien del día a día o que son como bien X. O de hecho, cosas que tenemos ahí mismo. Tenemos, por ejemplo, un platillo tan común. Mira, otro ejemplo. Yo me acuerdo que aquí en la casa solíamos hacer este dulce de ayote en miel. Ujú. Y el ayote en miel es rico, es una cosa sabrosa. Pero un día yo estaba comiendo ayote en miel y papá pasó ahí a la par mía y me dijo, echarle un poco de crema. Y yo, ¿qué? Y el de enchilada lo comemos con leche. ¿Con leche? Sin leche, no, crema con leche. Pero mira, y yo le dije, no, pero ¿cómo vas a creer que le voy a poner crema a eso? Haceme caso, ponerle un poco de crema. Me dice. Güey, solo porque soy un loco por experimentar nuevos sabores y todo eso. Y le fue a poner un poco de crema. Y yo me quedé, increíble, le cambió Cambió totalmente el sabor. Yo me quedé así como, y papá va de comer y comer a yo tenía como un poquito de crema y yo me quedé, no puede ser. Fíjate que yo ¿Cuánto conocimiento tiene este viejo? a mí me pasó eso que fue a un restaurante, lo mismo, ¿verdad? Que venden así como cosas típicas. Y yo pedí precisamente eso, un vaso de leche con eso. Mira, y la señora como, seguro. Yo como, sí, o sea, quiero la leche con el ayote en miel. Yo soy de chalate, se lo que a veces. Pero sí, fíjate, no son como esas pequeñas a veces variaciones que te potencian el sabor, pero que uno no lo espera, pues. Fíjate que otra cosa como, bueno, chalate, vaca y ese tipo de cosas, casarse de primo, Sí, whatever. eso iba a decir. Ajá. Pero Fíjate que, por ejemplo, otra cosa que también lo hacía, bueno, pero eso te voy a decir que solo lo he visto en mi abuela, no sé si lo hacen otra gente, pero que, por ejemplo, ponen la yuca a cocer, pero cuando ya está cocida la sacan y le echan crema y queso, así, fíjate, en la yuca. Y realmente queda bastante rico también, fíjate. Solo que aquí en el resto del sabor no he visto ese plato. Yo no debe ser algo invento de ella. Fíjate que yo creo que esos son como las meriendas, o sea que, porque mi abuelita, o sea, era como, más que todo mi abuelita de Sonsonate. La yuca, a veces le ponía, ponerle frita y azúcar. Ujú. Así nos hacían los palitos de yuca y en un platito azúcar para que, así como que es para como una empanada, y para nosotros era como, ay, qué rico. O el plátano, vea, yuca o plátano así con azuquita. O de repente era como, tengo como estos guineos. Inventaba hacer algún supán o alguna cosa y ya quedaba como no sé, como una especie de budín con el guineo. O sea, siempre había como algo rico o algo dulce más bien que comer entre medio de las comidas. Entonces, y siempre era algo así, como algo de lo que tenían a la mano, o sea, algo que tenían ahí. Y entonces yo digo, o sea, me da hasta como ternura recordar un montón ese tipo de cosas, porque nosotros ahorita, digamos, tenemos ganas de algo, una snack, y me voy y me compro una galleta. Es como, ajá, y ese tipo de cosas, imagínate, o sea, te están dando un poquito de almidón con azúcar, o sea, al final es, si lo vemos así como en materia prima, o sea, es literal como que te estés comiendo, o sea, una galleta, solo que la galleta está toda procesada. Está procesada, sí. Y fíjate que fue No un abrazo de tu abuelita tampoco. Sí, definitivamente. mi abuelita también ella tenía la costumbre que los ejotes, cuando era temporada de ejote, ya por julio, agosto, cabal, solo los ponía a cocer, los ejotes tiernos y solo con sal, limón y chilito, así. Nada más, fíjate, era como otro snack, digamos, pero salado, como que si fueran las semillas de paterna, lo mismo, pero las semillas de paterna. O las hojitas de jocote, bueno, que ahora se han mal, tienen la mala fama de ser boquita de bolitos, vea. Pero
Nunca las has ocupado. No, o sea, Eso ahorita puedo jocote tomarlo. con limón. Mira, fíjate que, por ejemplo, Súper rico eso. mira, y Sí, otra cosa que también delicioso. solo he visto en Chalate es el fresco de jocote, fíjate. ¿De qué? Fresco, el fresco de jocote. Pero hecho fresco, o sea, se lo ponen las gotitas de limón, azuquita y es en la licuadora. O sea, realmente bastante rico también, fíjate. Y el de papaya verde no he probado. Mira, fresco. Sí. No, fresco no lo he probado. No. Ahí en Chalate lo que sí venden y es bien común es la papaya verde rayada con limón, chile. Ah, sí, Rico, sí, rico, sí, sí. Sí, pero fresco. Pero no. fresco, Pues así como que fuera una mangoneada líquida, digamos. Porque como la papaya verde es como acidita, ¿vean? Ah, sí, sí, sí. Sí. Ajá, entonces le ponen como un poquito de chilito y la sal y el limón. Qué rico. Queda como una limonada, digamos. Así un poquito picante. Por eso sí es rico. Yo tampoco nunca lo había probado. Y fíjate que eso es como de las cosas que cuando uno nos preguntan de la gastronomía salvadoreña son como cosas que están como paralelas o ahí por la tangente, pero que son cosas que tal vez de repente se hacen solo acá, pero las dejamos como desapercibidas. Creo que quizás las pupusas en ese sentido, yo las amo y todo lo demás, pero se han llevado como todo el protagonismo. Ajá, como todo el De un protagonismo ecosistema gastronómico bien amplio. bien amplio. Bien. Sí, porque ponerle aquí, o sea, hay un, si nos dedicamos, ponele, a hablar solamente de todo el tipo de platos, así hasta por regiones de aquí del país, o sea, se vuelve algo monstruoso porque hay la misma receta, pueden haber hasta 10 variantes de esa misma receta, porque va a depender un montón, primero de las cosas locales que encontrás, o sea, del tipo de cosas que tenés a la mano, ¿ya? Y las técnicas de cómo se cocina, porque unas abuelitas quizás les gusta más que las cosas lleguen a su punto de ebullición, hay otras que no, prefieren que digamos, los líquidos sean menos, y allá sí le ponen 1 litro de agua y aquí le ponen solamente una taza de agua. O sea, es un universo completo, ¿verdad? De cómo al final se prepara como cada uno de esos platos. Sí. Fíjate que también, perdón, solo quiero agregar, mi abuelita tiene otro método de cocina que también lo he visto que se ocupa un poco en la zona occidental de Honduras, que es que ellos le dicen rescoldar, que es cuando vos tenés la hornilla ahí, ¿verdad? Tenés toda la ceniza caliente, con las brasitas y todo, y envolvés, por ejemplo, generalmente he visto que suelen ser pescado, pepescas, cosas así, con tu limón, tu ajito, cebollita, no sé qué, le haces como el jengibre, le pones también. Entonces, envolves eso como que fuera un tamalito en esa masita y lo pones en la ceniza y lo dejas enterrado. Y lo dejas hacer. Y lo dejas hacer. O sea, y ya después venís, lo sacas y eso. Fíjate. Se escucha tan delicioso, no sé por qué. Fíjate que es bien rico. O por ejemplo, ahí en Chalate también veo que, pues, voy a decir, "Gore, ya la te hablo", pero es que es lo que yo más conozco. Sí, Chalate. Pero fíjate que, por ejemplo, también hacen fresco de masa con jengibre. Nada más. Masa con jengibre. Sí, masa con jengibre, nada más. O sea, masa de maíz. Es ir a darse una vuelta a Chalate. Mira qué rico, men. Mira qué rico. Y es otra bebida que se hace solo en invierno, porque casi que solo en invierno hay jengibre, ¿verdad? En verano se seca todo. Sí, 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 sí. Bueno, pero o sea, la cebada es literal solo harina con saborizantes. No, no es nada. O sea, es como la minuta, que solo es el hielo, Con sabor. un sabor. Y Pero fíjate que, por ejemplo, yo pasó una vez que yo fui a Guatemala, en un comedor y mire, ¿qué es el refresco? Horchata, me dice. Y yo, ¿horchata de qué? Y la señora se me quedó viendo, horchata, me dice. Yo como, sí, pero ¿horchata de qué? Le digo, o sea, de morro, de arroz, de maní, de ajonjolí, ¿de qué? Dice, no, horchata normal, me dice. Y yo fue como, "Bah, démela pues, ¿verdad?". O sea, porque, por ejemplo, sobre la horchata aquí, o sea, he visto un montón, que la de coco, la de ajonjolí, etcétera, etcétera, que llevan casi lo mismo, pero varían las proporciones de los ingredientes y eso es lo que le hace destacar el sabor de esa horchata particularmente. o sea, todas llevan los mismos ingredientes. Ajá, Todas son perfecto, lo sí. mismo. Pero solo cambia la proporción del sabor que quieres destacar. Entonces las horchatas creo que es como un microuniverso también. Es otra cosa. Y de hecho, la horchata es como la preparas. O sea, ese es. O sea, su nombre es como el atol. O sea, es un modo de preparar una bebida. O sea, horchata. Pero el sabor. Fíjate que, bueno, pero ya saltándome quizás al tema del pan dulce, que es otro mundo aparte. Una vez no me acuerdo de la universidad, estábamos hablando con unos compañeros y alguien mencionó de un pan no sé qué. Y él dijo, y le preguntaron qué sé cómo era, y el maje dijo que era como un semitoide.
algo así. Sí, Entonces a nosotros nos dio risa porque como Semitoide. ajá, porque, o sea, fue como teníamos los alporáceos, los semitoides, o sea, así como diferentes tipos de los pamberechanos. ajá, que, o sea, como que fuera toda una clasificación taxonómica Sí, ya de los claro. panes dulces, ¿verdad? Porque incluso lo mismo sucede con los alpores, o sea, que los alpores hay alpores de maíz, alpores de arroz, alpores de almidón, de no sé qué nomás, y hay un montón, o sea, Oriente tiene sus panes bien propios, otros que son como les digo, de maicillo, por ejemplo, que son como panes más negritos, entonces es otro universo también realmente, es de los Sí. panes. Y llegando a lo mismo, ¿verdad? Que nos estamos limitando demasiado solo a decir, hablar, proponer, exportar la pupusa. Y ahí también me gustaría preguntarte, porque esto quizás es algo muy, muy importante. Aparte de las pupusas, ¿qué otra cosa sentís que debería de darse a conocer al mundo? Así que si tú tuvieras que seleccionar algo, solo puedes seleccionar una cosa. ¿Qué cosa sería que dijeras, mundo, El Salvador produce esto, ven y consúmelo? Qué difícil, pero ay, yo tengo mi favorito, o sea, los recaudos definitivamente. ¿Qué es un recaudo? Así como cuando empiezan a recoger cosas, como... No, recaudo le dicen como a una especie de preparación, bueno, si lo podemos comparar quizás como un mole, porque es un montón de cosas, de ingredientes juntos, que al final llevan, al menos los que yo he probado, tienen como tres distintas formas de cocción, o que pasan por tres distintas formas de cocina, y al final resulta en esta como especie de crema sí, como un mole, o sea, como algo bien texturizado, pero es como una explosión de sabor. Bien concentrado. Es súper, súper concentrado y es lo que típicamente lo podemos encontrar, digamos, como cuando hacen como las gallinas Bueno, el horneadas, gallina lleva esto. cuando hace, sí, pero está como más diluido y al final termina siendo como una salsa, porque la base es el recaudo, o sea, esto bien concentrado. Podría consumirse solo ya de por sí como una especie de sopa bien condensada. Podría ser, sí, podría ser como digamos, como una especie de sopa de tortilla, digamos, que es como un sabor, Uy, sí, 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 sí. digamos, parecido, pero en consistencia no. Em, entonces, este recaudo es como, digamos, la base del montón de salsas que a nosotros nos encantan chuponear en Navidad, por ejemplo, Claro. porque es también un universo de fusión de un montón de sabores y cada región cada región tiene como distintos Tipos de recaudo. tipos de recaudo. Ponele, aquí como en la zona como de Sonsonate y todo esto, eso se lo suelen hacer, o sea, su base es el caldo de gallina, o sea, lo que sacan después de que la gallina esté ahí quizás unas varias horas cocinándose y le combinan em, como una especie como de salsa o lo que ocupas para la salsa, que son como los tomates, el chile, pero esto ya lleva más porque lleva plátano, chocolate, Anda. cerveza, Me interesa. manzana, o sea, y además de eso, digamos que es lo sólido, también lleva todo el grupo de especias, achote, los chiles secos, como el guaje y el chile pasa, o sea, eso también que está seco, clavo de olor, o sea, como todas estas grupos de especias, o sea, todo eso, las especias, los sólidos, el caldo, son tres cosas que se cocinan por separado. O sea, las especias unas se van tostando por separado y después se juntan. Los sólidos, hay unos que se trituran y se van poniendo en el caldo y hay otros que se sofríen y después se echan como al caldo. Después estas tres cosas se juntan, se muelen y ahí lo dejas ya como en un fuego súper, súper lento Para que se deshidrate. para que todo se fusione. Ah, Y lo moves, y lo moves, y lo moves. Y aquí está como un secreto de abuelita, digamos, que para un buen recaudo, me decía mi abuelita, era aquel que ya dio los tres hervores. Y yo era como,
cuando estuve haciendo con esta investigación, yo Ajá. decía, Suena así como, no eso, sé, hacer tipo ajá. de Señor de los Anillos. Y yo como, bueno, los 3 hervores. Y ella se refería a que cuando llega al punto de ebullición y saca la burbuja de en medio, o sea, cuando tenés como eso está bien Espérate, sólido. me estás diciendo que la parte del centro de la cacerola... O sea, hace la burbuja grande Ajá. porque como está, digamos, pasó bastante tiempo así en fuego muy, muy lento. O sea, la ebullición no se da de forma, Instantánea. ajá, sino que es como lento, proceso, lento. ajá. Ajá. Entonces se suele hacer la burbuja en el centro. No se hace, sí se hacen las orillitas, pero la burbuja más grande es en el centro. Entonces ella siempre nos decía, vaya, se tiene que fijar, cuando crece la burbuja, inmediatamente le quita el fuego. No deje que la burbuja explote, sino que la burbuja crece. Entonces la burbuja volvía otra vez y vuelve a encender el fuego y otra vez. Y hacer por 3 veces. Y en el tercero la deja que la... Ajá. Y dice, y en el tercero usted deja que la burbuja explote y ya el recaudo está listo. Oh my God. Pero Qué increíble. Ceremonia. fíjate, pero a nivel, o sea, parece como un ritual. y No, todo de eso. hecho yo iba a decir así, primera parte, la comunidad del anillo, la segunda parte, las 2 torres y la tercera parte, los 3 herbores. Harry Potter y el Algo recaudo de así. nuestra herbórea. Dice, pero al final, ya buscando ya una forma técnica y de comprender a qué se refería, por qué teníamos que hacer esto, y es porque dice que cuando un líquido llega a ebullición, pero ponele si tiene sales o si tiene algo que acelera la ebullición o la hace más lenta, entonces la fusión de todas las moléculas es diferente. Entonces tiene sentido de que ella busque ponerle que el vapor, o sea, que no suelte, porque en todo eso las moléculas todavía siguen uniéndose unas con otras. Hasta que ya llega hasta que llegó al tercero, es cuando la fusión está completa y todo el sabor, o sea, nada te va a saber diferente en ningún nivel. Porque ponerle una sopa, cuando vos te la empezás a tomar, La parte de arriba la no parte sabe de igual. arriba no sabe igual con la de abajo, Es pero un cierto. recaudo, todo te sabe igual y rico. Y la intensidad se mantiene en todo, pero es por ese Por enlace ese de... tercer Ajá. hervor. Entonces, Interesante. es bien, o sea, mira, Fíjate que en realidad me costó Tiene- encontrar... no, de hecho tiene bastante sentido porque fíjate que en varias, digamos, en varios procesos de enfriamiento y calentamiento en ingeniería para ciertos materiales, a la velocidad con la que, por ejemplo, se calienta algo, no es tanto el asunto, sino con la velocidad en la que se enfría, Ujú. porque esto puede cambiar, digamos, que la composición molecular en la que se enfría y por ejemplo, el Gorilla Glass, esa es la forma en la que recuerdo que se hace, que es que se lleva a cierta temperatura y se enfría a una velocidad más alta de la normal y esto produce una estructura molecular que lo vuelve más fuerte, más sólido. Interesante. Entonces sí, y cabal le decía, Recaudo. y metes la cuchara Ajá. y el recaudo te tiene que, o sea, sí tiene que haber una especie de una densidad, viscoso. o sea, sí. Entonces eso básicamente es, digamos, la base de la Correcto. salsa, de que si vas a hacer, no sé, una fritura de algo y le pones eso, o sea, al final eso es como lo que ahorita conocemos nosotros como la pasta de tomate que te venden enlatada, pues. Ay, 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 ay. Que esa la ocupas Sí, para esa- absolutamente todo. Ajá, y en todas las partes de la lata viene con la misma textura. Ajá, Ay, exacto. ay, ay, Entonces, interesante. o sea, para mí, que el recaudo, o sea, que vos como salvadoreño digas como no, que vos no has probado los recaudos de mi país, o sea, se ponen de tú a tú con los moles, o sea, porque de verdad hay variedad y cambia según lo que les decía la región. Vaya, ahí he probado los que hacen con caldo de las aves, o sea, de gallina, de pato y de cerdito. Y tengo entendido que en otras partes la base, el caldo es de mariscos, es de pescados. Ajá. Y entonces... Mira que bien complicado esto porque tampoco es como que la gente, o sea, el recaudo vagamente uno lo escucha cuando no está en el mundo de la cocina, pero de pronto es quizás lo que le da el sabor
por ejemplo, la yuca frita, ¿no? Ujú. Y ahí tenés el detalle de que ese elemento particular es lo que realmente, porque por ejemplo, hervir la yuca y digamos que los materiales con los que se hace la yuca frita, prácticamente los compran en el mismo lugar y la cocción podrá ser la misma, pero lo que realmente dice, este es mejor que el otro, esto tiene mejor sabor, es el recaudo. Como tú nos decías antes de comenzar la grabación, y es que uno puede llegar a, por ejemplo, a Izalco y pregunta, mire, ¿y cuál es la mejor yuca frita? Ah, no. Todos se van a pelear. Sí, correcto. Y el recaudo, precisamente. Sí, sí, o sea, de verdad, digamos, por ahorro quizás, o por masificación, cuando tenés un negocio de una yuquería o de algo así, o sea, ya hablando a nivel a nivel operacional, digamos, de hacer ese tipo de comida, sí, el recaudo te sale carísimo, porque líquido, o sea, solamente es el litro o el medio litro que sacaste de lo que estabas hirviendo, o sea, del pollito, la gallina o lo que sea. Y ya hacerlo de esa manera, o sea, no lleva más, o sea, más agua no lleva. Y que las especies sean, unas tienen que ser frescas, otras tienen que ser secas, pero secas de cierta temporada, porque si es muy seca, de que ya tiene mucho tiempo, también el sabor cambia. Entonces, digamos, tener como hacer una cadena, digamos, para hacer los recaudos, sí se vuelve a nivel de costos Muy alto. elevado. Entonces, por eso la mayoría se queda con al nivel de salsas y decimos, pero al final termina siendo, la base siempre termina siendo como el recaudo. Y el proceso también, que realmente es bien demandante, o sea, que tenés que estar pendiente, que la temperatura, que tenés que tener la olla ideal para que pase el fuego ideal para que pase eso, que no en todo tipo de cocina lo puede hacer también, entonces es bien complicado. Ajá. Entonces, sí, yo diría que El ese- recaudo. Sí. Ok. Y son varios, como tú dices, por cada zona debe de haber algún tipo de variante. Sí, definitivamente. O sea, es como yo solo he probado esos poquitos, pero definitivamente sí, hay más. Ok. Bueno, mira que ya vamos terminando el capítulo, ya vamos cerca de... Ya me dio hambre. Sí, definitivamente. Me gustaría preguntarte, si nos podrías regalar algunas recetas de supervivencia, algo que vos digas, ok, esto sale rápido. Mira, ponele, soy foráneo, he salido de San Salvador y estoy en el lejano oriente de El Salvador y pues estoy viviendo, digamos que en un cuartito y tengo ahí acceso a la cocina, pero no tengo mucho tiempo y la creatividad no me da para poder hacer un platillo. ¿Qué me recomendarías tú? Así, por ejemplo, tengo microondas, un air fryer, una cacerola, aceite y mucho valor. Ay, mira, es difícil, pero mira, diría quizás el que yo veo fácil en un microondas, Ajá. que solo te va a durar 4 minutos, es si tenés tus 2 papitas ahí, las pelás, las cortas así bien delgadito, y si tenés algún queso, alguna crema, o sea, le vas así como una lasaña, la papita, el queso con lo que lo quieras rellenar, incluso hasta con un poquito de mayonesa o algo así, vean, y haces las capitas, y ya, lo metes al microondas 4 minutos. 4 minutos, pero ponerle agüita, o sea, tratar que sea un plato hondo, donde le puedas poner un poquito de agüita, quizás como una media taza, o dependiendo qué tanta papa tengas, y la metes ahí unos 4 minutos y ya, eso te queda como un capiadito de papa instantáneo, Rapidito. así rápido. De ahí, no sé, cosas con pan francés. A ver, ¿cómo qué? Vale, si tenés algún pan francés por ahí, Mal puesto, digamos, ahí ya, mal puesto. ya le está saliendo hongo. Ah, pero depende, fíjate, porque vaya, si hay pan francés que ya está súper duro, lo que puedes hacer es rallarlo, como que estuvieras rallando quesos, no es un rallador, vean. Lo rayas hasta que tengas polvo de pan. De ahí le puedes mezclar, no sé, algo con lo que lo puedas unir, ya sea que tengas, mira, si tenés queso, queso, si tenés crema, crema, si tenés mayonesa, puede ser mayonesa o algo con lo que lo puedas unir. Y hago así como una masita. Haces una masita y de ahí ya sea que lo metas en un hornito o hagas bolitas y las
pongas en aceite y las freís. Y tener una comida. ¿En serio? Sí. O sea, eso es bien extremo. Sí, mira, que fíjate que una vez, eso fue una experiencia ¿qué te puedo decir yo? Que me cambió la vida. Éramos 5 personas, estaba yo en una comunidad de foráneos, ya en varios capítulos he hablado de mi experiencia en estas tribus sociales que nosotros llamamos foráneos. Xalatecus fue un foráneo por Estuve bastante allí, tiempo. Entonces, me acuerdo que éramos 5 y solo teníamos un presupuesto como de $3 para hacer el almuerzo y seguir estudiando. Íbamos a parcial en la noche. Entonces, fuimos a la tienda, compramos maruchanes, compramos esto, les pusimos con poca agua, les pusimos, salchichas y queso aquí. Y la verdad es que con $3 y logramos comer entre todos bien. O sea, si me lo preguntas a mí, fue un milagro. Incluso, nos sobró para comprar unas cuantas tortillas. O sea, media tortilla cada uno. No, pero sí, vaya, también con las tortillas puedes hacer cosas rápidas. Por ejemplo, bueno, pero eso quizás un poquito más como de mamá que ya no sabe qué hacer de almuerzo. Yo soy una mamá que no sabe qué hacer en el almuerzo. Cuando le tenés 1 libra de carne molida Ok. y tenés un montón de tortillas. Aceite de trufa. Entonces cortas la tortilla en 4 partes, así, palitos larguitos, Ajá. y solo le pones así, agarras la carne molida, o sea, la sazonas como vos querrás. Para que te abunden, le puedes poner papa o le puedes poner tomatito o así, ¿verdad? Para que la carne se haga como más. Uy, ya sé qué estás diciendo tú. Son las croquetas, las famosas croquetas de carne. Sí, ya las he... Ajá, esa es por pura sobrevivencia, porque literal una media libra de carne te alcanza, te sale un montón de croquetas. Así que en abundancia eso puede funcionar. Y ahora y esto me queda guardado a mí para poder intentar sobrevivir algunos días. Bueno, entonces vamos al cierre. Rápidamente, tus 3 recetas favoritas o tus 3, digamos, comidas favoritas de la gastronomía salvadoreña. Ya dijimos el recaudo. Ah, sí, definitivamente. El recaudo y todo lo que tenga que ver con él. O sea, la yuquita, los pajes con gallina, incluso hasta los huevitos así sumergidos en eso. Sí, sí, sí. Deliciosísimo. ¿Qué podría decir? Quizás no tanto como recetas, sino que yo diría como sabores. Ajá. A mí me gusta un montón como la amargura de lo que ya estábamos hablando de las cosas. Entonces, a mí sí me das, o sea, la flor de isote, el oroco, las pacas, o sea, todo, que tenga como esa amargura rica. Yo de verdad lo disfruto un montón. Sí, o sea, de verdad es algo súper, súper rico que yo diría como... Y combinarlo así como de repente hacer alguna salsita agridulce y ponérselo. O Así tipo, yo debería de sacar pacaya, perdón, Dorito sabor pacaya, una cosa así. sí, ajá, como es. Sí, ¿por qué no? Sí, definitivamente como es como el amargor. Y lo otro favorito es lo picante. O sea, lo que les decía del berro y del rábano. O sea, encontrar eso. O sea, lo spicy natural. O sea, que no necesite algún polvo de chile, de a saber de dónde, sino que ya el alimento, o sea, naturalmente te dé como ese picor. O sea, para mí es como los sabores ganadores en cualquier, o sea, y cualquier receta que tenga esas 3 cosas, para mí, o sea, se van a convertir en mi favorito. Ok. ¿Y tú, Rubén? Mi top 3. ¿Sí? Fíjate que creo que los panes con pollo definitivamente entraría como yo por eso no tengo fin. Ya de ahí, por ponerte el segundo, creo que definitivamente metería quizás la mariscada. Yo soy un poco más mainstream, no tan así como la... O sea, la mariscada me gusta un montón. Y quizás como tercero, para no mencionar las pupusas, porque definitivamente sí me encantan, los tamales de chipilín con queso. Me encanta. Mira, o sea, yo con eso es otra cosa que yo no doy fin. Yo no doy fin. O sea, es como me pones uno y ya no hay retorno. O sea, me encanta, ¿no? Ok. Sí, la verdad es que los tamales de chipilín con queso son...
Dios. Cuando tienen una salsita. Sí, los biscuits con salsa roja, qué rico. Dios, ya me está dando hambre de nuevo. Bueno, ¿qué podemos hacer como para poder ir, digamos que apoyando a esto de estimular la cocina salvadoreña? No hablo de tanto de preservar, ya dices tú que hay que regresar a las raíces, pero me refiero al hecho de cómo podemos nosotros, tal vez digo, buscando estos lugares donde producen comida propia, pero cómo podemos contribuir nosotros, los que somos profanos a la cocina, los que practicamos esta aberración conocida como cocina de supervivencia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Quizás es más como trabajo interno, o sea, como siempre preguntarse, como de, mira, uno se vive cuestionando un montón de cosas de sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no también decir, bueno, o sea, y lo que yo estoy comiendo, o sea, como por comer o de verdad, o sea, me merezco comer cosas ricas? Entonces, empezar por ahí y empezar a encontrar como esas cosas ricas, o sea, sí, que sea como lo más local posible. O sea, poner si vos te das cuenta, no que le vas a ir a comprar a la señora los pastelitos siempre, sino que algo más profesional, ponerle. Tener como la curiosidad de, sí, ya sabes cuáles son los restaurantes ricos de aquí del país, pero la mayoría son cocinas francesas, italianas, o sea, son ricos, vean. Pero entonces, quizás más indagar qué cocina está usando qué cosas que te llevan a estos sabores al final nativos de acá, vean. O ponerle, si vos ya tenés un lugar favorito de pupusas, ¿y por qué no descubrir otro lugar favorito? O sea, es como tratar como de tener la apertura de más cosas. O sea, no... Sí, está como esto de, ay, es que en Oriente cocinan feo, raro, que no sé qué. Pero no puedes decir que es feo o que no lo tienen que hacer si ni siquiera lo has probado. Correcto. Entonces, es como tratar ¿cómo es? De no hablar desde el desconocimiento, sino que de verdad y explorar. Sí, correcto. Porque como... Y también creo que serviría un montón que hasta lo hagamos como por nostalgia. O sea, si mi abuelita, me acuerdo que me hacía esto, pues si vos no cocinas y no lo puedes replicar, pero al menos encontrar un lugar donde se pueda, ¿verdad? Y puedas como esto de me merezco comer rico, o por la simple nostalgia, o sea, abrirte como a conocer, vea, todos estos nuevos sabores. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que yo probé hace quizás unos meses tamales de costilla de cerdo. Y qué rico. O sea, no son como los nacatamales de Nicaragua, pero qué delicioso es. No, pero aquí, vaya, en Santa Tecla hay un lugar famosillo que te hace tamalitos de cerdo y son los tamalitos de cerdo que quizás más ricos, o sea, de verdad son súper deliciosos. Y un montón de gente se admira porque me dice, ay, no, tamales de cerdo. Y es como, es que no lo has probado, ¿eh? Como, ajá, o sea, o se imaginan que es literal el chicharrón metido en la masa. Y es que a la gente le hace falta el open mind, ¿no? Sí, para la comida realmente. Entonces sí, o sea, es como exploración y también apoyo, o sea, apoyo local, porque, o sea, sí, no sé, sí, mira, sí hay restaurantes súper ricos, pero también preguntarse, o sea, ¿qué están haciendo estos restaurantes? O sea, ¿qué sabores me están ofreciendo? ¿Vean? Y es como, vaya, si ya probaste los restaurantes franceses e italianos, entonces también date la apertura de probar como todos estos sabores. El comedor de mamachus y cosas claro. Fíjate que vaya, esos son como, y también es como bien difícil, o sea, también, o sea, porque la apertura también, vean, es difícil encontrar o saber que ese sabor es auténtico o es propio de ese lugar. Es difícil porque no tenés como... Tenés que tener más conocimiento para, vean, o más desarrollado tu paladar o tu gusto, digamos, para saber que es un sabor que no habías como probado antes o lograr distinguir a eso. Pero si todos nos pusiéramos como el chip de... Y de explorar. De querer, y de querer que tu gusto también se desarrolle
No tanto porque, ay, que digan, ay, esta persona foodie, sino que porque es por pura satisfacción propia de decir, hoy comí súper rico, porque vean, me lo merezco y punto, vean. Que, o sea, creería que sí. O sea, como por ahí va la línea. De irse a querer explorar. Muy bien, sí, interesante. Ahora, decime, ¿tenés algún... Ya estas son las últimas preguntas, rapidito. ¿Tenés algún proyecto, algo a largo plazo que quisieras hacer con respecto a todos estos conocimientos que tenés de la cocina? Y sí, o sea, sí. En algún momento, mira, no sé si al final el proyecto va a terminar en algún restaurante o en algún bistro o algo así. Pero definitivamente sí sería algo que tenga que ver con eso, digamos. Hay un montón de recetas que digamos, hay unas que sí son de mis abuelitas, es 100% de ellas. Hay otras que yo las he ido modificando en cuanto he ido como probando con otro tipo de ingredientes. Y quizás como que sean de alguna forma de dominio público. No sé si va a terminar como en un proyecto así o ponerle un proyecto full digital de compartir algo en alguna red o algo así. Pero sí, o sea, está como en mente porque hay un montón de cosas que deberían de salir o tener un espacio. Pero sí. Bueno, ojalá sea pronto y que aquí vengas a darnos la primicia. Y va a tener descuento especial para todos los oyentes de Chachalaca. Así es, 10% de descuento al presentar tu carnet oficial de seguidores de la Chachalaca. Sí, sí, definitivamente. Ok, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? En Instagram, así, Yari Canacas. Yari Kanaka. Ok, y bueno, con eso habríamos terminado el capítulo número 30 de Proyecto Chachalaca. Fue un viaje culinario a través de la historia de El Salvador. La verdad es que fue muy interesante. Rubén. Pues mira, realmente aquí quedé con hambre y me voy como con esa gran reflexión de que la gastronomía salvadoreña creo que realmente pasa que nosotros pensamos en las pupusas y un par de cosas más, pero realmente es un montón de cosas que están escondidas, que se hacen en nuestras casas, que hace solo la señora de la esquina, pero que por eso mismo que no le hemos dado visibilización es que las pasamos por alto. Correcto. Que esa es la tarea que también todos nos llevamos de enaltecerlo. Es correcto. Yari. Y no, muchas gracias por este espacio, porque creo que así es como un buen inicio, ponerle, de este tipo de proyectos. O sea, que hayan personas como más interesadas en esto y que de verdad sí tenés una como pasión sobre andar buscando sabores, sobre comer rico, que también esa pasión de cierta forma te empuje a que regreses a la raíz, vea, de origen, si sos salvadoreño, vea. Porque sí, no solo somos pupusas. Ok. Bueno, gracias por escucharnos. Espero que lo hayan disfrutado. Y recuerden, son 3 pasos. El primero es la Comunidad del Anillo, el segundo las 2 torres y el último el tercer hermoso. Nos escuchamos pronto.